Para iniciar, quiero que realicemos un ejercicio. Les pido, por favor, cierren los ojos un momento y traigan a su mente una imagen. Imaginen una mesa de negociación entre un grupo armado y un gobierno de cualquier país. Si ya tienen la imagen, pueden abrir los ojos. Ahora, quiero que se respondan a ustedes mismos. ¿Cuántas mujeres vieron allí? ¿Una? ¿Varias mujeres? ¿O tal vez ninguna mujer? Para los que no vieron ninguna mujer, no se preocupen. Esto también me pasó a mí y sé que le pasó a la mayoría de hombres y mujeres que hoy están aquí. Pero esto tiene una explicación. Y es que asociamos los espacios de decisión como lugares naturales para los hombres. Y si vemos alguna mujer allí, tenemos dos tipos de pensamiento. Primero, que es una mujer brillante. Y segundo, cuestionarnos cómo llegó allí. ¿Quién será su padre, su hermano, su tío o su esposo? Y esto lo descubrí estudiando mi maestría en mediación de conflictos en la Universidad de Barcelona, donde me interesé por conocer cómo era la participación de las mujeres en las mesas de negociación con grupos armados. Aquí encontré que las mujeres no estaban incluidas desde el inicio de las negociaciones, sino que su inclusión se dio gracias a la presión y a las exigencias de otras mujeres, de los movimientos y de las organizaciones sociales de mujeres, que no solo lograron su inclusión en la mesa, sino también la creación de la subcomisión de género, que es un referente mundial en los procesos de paz. Aquí también encontré que, si bien las mujeres eran minoría como negociadoras en esa mesa, por fuera de la mesa eran mayoría, y eran mayoría en actividades relacionadas con la logística, la administración, roles más asociados a las mujeres. Y esto que pasó en la mesa me hizo conectar con que estos no eran hechos aislados, sino que también como mujer y como servidora pública los he vivido, pero a través de otras acciones. Y hoy quiero contarles por qué esto no es solo teoría para mí. Cuando tenía 10 años, ingresé a un colegio femenino y mi hermano estudiaba en uno mixto. Y en la mayoría de mis clases de artística, yo bordaba, tejía, cosía, mientras que mi hermano desarrollaba otro tipo de actividades, como tocar algún instrumento, pintar, dibujar. Y si bien yo en ese momento no conocía sobre género ni de políticas públicas, me preguntaba por qué a mi hermano no le enseñan a coser, a tejer o a bordar. Yo sentía que a mí se me imponía lo que me debería gustar por ser mujer. Pero aquí aparece una persona clave en mi vida, Adela Arteta, era mi directora de grupo del colegio. Y ella me mostró espacios escolares, extracurriculares, en donde yo pudiera desarrollarme como persona y descubrir lo que verdaderamente me gustaba. Es así que, gracias a esa compañía, al apoyo de mi familia y también a mi inquietud por buscar espacios donde pudiera ser escuchada, donde pudiera usar mi voz y ejercer mi liderazgo, logré ser personera del colegio, consejera distrital de Juventud de Barranquilla y también apoyar los procesos de participación estudiantil. Estudié Derecho, estudié Administración Pública y al graduarme de la universidad decidí dedicar mi ejercicio profesional al servicio de lo público, convencida de que las instituciones podían lograr sociedades más incluyentes, justas y libres de violencias de género. Pero en los 13 años que llevo en el servicio público, me he dado cuenta que se siguen repitiendo esas mismas desigualdades de mi infancia, pero con otros rostros, ya no bordando, tejiendo, sino a través también de otras acciones. Y aquí les quiero contar mi primera experiencia laboral en el sector público. En una reunión donde se convocó a varias entidades,
y a varias personas de varias entidades, en donde alguno de los asuntos era, entre otros, revisar una resolución que yo había proyectado en el momento en que debíamos presentarnos. Fui silenciada por un compañero quien me presentó como su secretaria y se llevó los créditos de mi trabajo. Yo en ese momento estaba desconcertada porque no entendía qué estaba pasando o si en la reunión pasó algo que yo no me di cuenta, pero tenía que haber alguna explicación. Así que al finalizar la reunión lo confronté en privado y se excusó diciendo que lo hizo para evitar preguntas o dar mayores explicaciones. Desde ese momento me pregunto si este mismo compañero presentaría a otro hombre como su secretario y si se llevaría los créditos por su trabajo. Por mi parte aprendí que debo usar mi voz en cualquier reunión y que no me voy a ver como poco profesional o poco simpática por aclarar que soy yo la encargada del tema y llevarme los créditos de mi trabajo. Así que estas vivencias me hicieron conectar con la propuesta de feminización del Estado, que no se trata de reemplazar a los hombres por las mujeres, no se trata de eso. Se trata de extender la práctica feminista a las instituciones y a los espacios donde se toman las decisiones. Y ustedes se preguntarán cuáles son esas prácticas que van a impactar a las instituciones y a los espacios. Para esto primero debemos recordar qué es el feminismo. El feminismo busca las mismas oportunidades, libertades y derechos para todos. Y segundo, la eliminación de las violencias basadas en esa construcción social y cultural de lo que somos y de lo que deberíamos ser. Por eso, dentro de la primera práctica, como les mencioné, es las mismas oportunidades. Y aquí quiero contarles por qué esto no es un capricho. En datos del Banco Mundial, los últimos oficiales, en el 2022, las mujeres éramos el 49% de la población mundial. En datos del DANE, en el 2025, las mujeres somos el 53% de la población. Como se dan cuenta, no es un favor el que nos están haciendo, porque somos la mitad de la población. Por eso debemos estar en estos espacios. Asimismo, según datos de la función pública, en el 2025 las mujeres servidoras somos el 51% y en cargos directivos ocupamos el 48%. Pero no basta con que las mujeres lleguen a estos espacios, sino también que en sus agendas, en los sectores donde se desempeñan, la perspectiva de género y los derechos con enfoque de género sean una prioridad. También es importante porque vamos a tener referentes de otras formas de liderazgo y de habilidades socioemocionales. También es importante porque al tener referentes le ayudamos a las niñas, y esto lo digo porque en esta investigación en el 2017, la Universidad de Princeton y la Universidad de Nueva York encontraron que las niñas a partir de los 6 años empiezan a asociar la inteligencia, el liderazgo y la genialidad con los hombres, no con las mujeres. Y esto se da porque ya a esa edad empiezan a interiorizar estos mensajes. Por eso, entre más mujeres hayan en estos espacios o en las diferentes profesiones tradicionalmente masculinas, vamos a demostrarle a las niñas con hechos que la genialidad, la inteligencia, el liderazgo no tienen género, como tampoco lo tiene la empatía, la sensibilidad, como tampoco lo tiene la ternura. Y adicionalmente, es importante que las mujeres ocupemos espacios porque podemos eliminar prejuicios culturales, como por ejemplo lo demostró esta otra investigación, en donde se analizó a las mujeres en espacios, mujeres líderes en espacios tradicionalmente masculinos. Y aquí se encontraron 3 cosas importantes. Primero, que el liderazgo o la autoridad de estas mujeres en estos espacios se percibe como frágil. Segundo, que tienen que demostrar constantemente su capacidad. Y tercero, que cuando cometen algún error, se les juzga con más severidad que a los hombres. Y aquí quiero darles un mensaje a estas mujeres, que cuando sientan esa carrera por demostrar su capacidad y su competencia, recuerden que estamos allí para generar espacios en donde la diversidad de voces y de estilos no sea vista como una debilidad, sino como una fortaleza colectiva. Porque
podemos caer en el riesgo de asumir comportamientos o liderazgos negativos, como liderazgos autoritarios, o también violencias de excluir también a mujeres o excluir a otras personas o grupos poblacionales de estos espacios. Frente a la segunda práctica para la feminización del Estado, que se trata de la eliminación de las violencias, quiero decirles que he visto cómo compañeras contratistas, compañeras servidoras, fingen sonrisas ante comentarios incómodos sobre sus cuerpos o sobre su vestimenta, incluso sobre sus capacidades. Y aquí quiero resaltar una actividad que se realizó en una de las entidades donde trabajé, precisamente en la conmemoración del 8 de marzo, en donde se nos pidió a nosotras las mujeres que escribiéramos en papeles anónimos situaciones que se habían presentado o comentarios en la interacción con nuestros compañeros hombres y que nos incomodaban. Posteriormente, estos papeles fueron pegados en una cartelera y leídos para todos. ¿Qué encontramos en esos papeles? Frases como, no me gusta que hagan comentarios sobre mi cuerpo, cuando doy la espalda recibo miradas sobre mi cuerpo, no me gusta que hagan chistes sobre las mujeres. Esta actividad fue importante porque no solamente permitió que nos expresáramos, sino que pudiéramos identificar que como mujeres vivíamos situaciones similares y que nos sentíamos agredidas. Segundo, porque los hombres pudieron ver que esos comportamientos que tenían normalizados en realidad eran formas de violencia. Por eso la invitación que les hago hoy es que puedan replicar este tipo de actividades dentro de sus organizaciones, dentro de las entidades y oficinas, espacios laborales. No solamente con las mujeres, sino también con las personas con discapacidad, con las personas con orientaciones sexuales diversas, con las personas no binarias, también con nuestras comunidades étnicas o a las personas que pertenecen a las comunidades afros en nuestros espacios laborales. Esto nos va a permitir visibilizar aquellos comportamientos, aquellas conductas que muchas veces pasan desapercibidas, pero que en realidad le restan la dignidad a nuestros espacios laborales. Por eso hoy les traigo 5 acciones para poder lograr esta feminización del Estado. La primera, capacitarnos. Y aquí no hay excusas porque, por ejemplo, en la SAP hay capacitaciones gratuitas, diplomados, cursos sobre paridad, perspectiva de género, sobre presupuestos para las mujeres, también de participación política de mujeres o de prevención o atención de violencias y discriminación. Segundo, los protocolos. Revisemos en nuestras entidades si existen los protocolos de prevención y de atención de violencias y discriminación. Si no los hay, hay que crearlos. Y si ya existen, pues debemos visibilizarlos, usarlos y hacerles seguimiento. Tercero, eliminar estos comportamientos que tenemos normalizados. No hacer chistes sexistas, no hacer preguntas sobre las orientaciones sexuales de nuestros compañeros o preguntas sexuales, no hacer comentarios sobre los cuerpos y tampoco asignar tareas en función del sexo o del género de nuestros compañeros. Asimismo, en nuestras políticas, en nuestros programas, planes y procesos, como por ejemplo el disciplinario, implementar la perspectiva de género y los derechos con enfoque de género. Y por último, los espacios diversos. Aquí los invito a que se cuestionen los espacios donde no haya presencia de mujeres, donde no haya presencia de personas con discapacidad, con personas con orientaciones sexuales diversas o nuestros grupos afro o nuestros grupos étnicos. Por eso quiero que retomemos la imagen para finalizar, la imagen de la mesa de negociación del inicio de la charla. Y que no solamente veamos rostros de mujeres, sino rostros diversos. Y más allá que esos rostros representativos, veamos otras formas, otros estilos para ejercer lo público. Porque cuando transformamos las reglas, no solo los rostros, cambiamos la historia. Muchas gracias.